Pensé que se trataba de cuadritos. Aprovechando que estábamos muy cerca del 24 de marzo y fue un 24 de marzo aparte bastante fuerte y que se vivió muy intensamente por las situaciones políticas del país, y se habló mucho de Héctor Germán Oesterheld, que es el guionista más importante de cómics, de historieta argentina. Creo que más que nada era una oportunidad que ya habíamos hablado hace un tiempo, el año pasado creo, cuando hicimos la columna, cuando hablamos un poco sobre historietas relacionadas con la memoria y demás. Sí, em, sí. Habíamos hablado de Oesterheld porque es imposible no hablar de Oesterheld, porque digamos, el principal guionista de historietas, podríamos decir que es el más importante, o al menos uno de los más importantes, fue detenido, fue desaparecido en la dictadura, en la última dictadura militar, y también sus 4 hijas. Y es un hecho que, bueno, digamos, continúa desaparecido, no se han identificado sus restos, y es realmente una figura súper importante para la historieta, y creo que no se puede hablar de historieta sin hablar de Oesterheld. Así que en realidad, si bien es fuerte por la historia de Oesterheld, también la idea es hacer un homenaje y de hablar de su obra, y un poco de su vida, pero principalmente de su obra, y hablar de la importancia que tuvo. Utiliza esto de excusa también para hablar de Oesterheld, que, como ya saben, es el autor de El Eternauta, que en otro momento me gustaría que habláramos del Eternauta, sobre todo cuando ya estemos más cerca, si en algún momento llega a salir la serie de Netflix, Por favor, te o, lo pido. o de donde sea que salga, o cuando eso exista, cuando el Juan Salvo Darín aparezca. Ahí, bueno, ahí tenemos que hablar un poco. Se puede hablar un montón de del Eternauta, es como que se podría hacer una columna solo de eso, y es algo que más o menos se conoce o se tiene una idea de para dónde va. Pero quería hablarles un poco de Oesterheld en general, de qué es lo que representa para la historieta, porque es el guionista más grosso de todos. Se podría decir que hay como 2 guionistas canon dentro de lo que es la historieta argentina, y cada uno pertenece como a su periodo particular, y por eso pueden coexistir totalmente, que son Oesterheld y Trillo. Trillo ya es más contemporáneo, y, y no se chocan de ninguna forma. Oesterheld pertenece más a la edad dorada de la historieta argentina, a lo que vendría a ser desde la década del 40 hasta fines de los 60 más o menos, que es un momento en el cual la historieta argentina era una industria que producía muchísimo y con muchísimo éxito, y que marcaba agenda, marcaba, o sea, realmente la gente consumía muchísimo esas historietas y terminaban hasta influenciando en otros mercados, sobre todo en Europa. Eh, hay, hay una entrevista de Oesterheld donde él dice, yo no sé si está chamullando, probablemente sí, está como mintiendo, pero dice que Ringo Starr se llama así por una historieta de él, que fue traducida en Inglaterra como Ringo, que es como un western. Y bueno, no sé si eso es verdad o no, pero podría llegar a ser verdad, porque, bueno, por la influencia que llegó a tener, ¿sí? La cuestión, qué es lo que hace que Oesterheld haya sido un guionista tan grosso? Que, eh, eh, ok, para que estaba escuchando cosas de... Eh, ¿Qué es lo que hace que sea tan grosso Oesterheld? Es que él tiene 3 etapas. Tiene una primera etapa en la cual
él empieza, él en realidad viene de un mundo que nada que ver, era geólogo, recibido, trabajaba en YPF, pero se empieza a involucrar con lo que es la industria editorial y empieza a trabajar mucho con publicaciones infantiles. Y a medida que van pasando los años, va contribuyendo cada vez más en diferentes publicaciones que tienen que ver con la historieta. La primera etapa de Oesterheld es con las revistas, con diferentes revistas que forman parte como de la industria de la historieta que estaba creciendo muchísimo, más o menos tipo la década del 40, 50, el primer peronismo durante esa etapa. Ahí están las primeras obras de Oesterheld. Esa primera etapa se caracteriza porque lo que hacía era tomar los géneros de historieta que se producían en todo el mundo y en el país, que muchas veces eran traducciones. Al principio se traducían cosas de afuera y después se empezaron a hacer directamente nuevas historias de esos mismos géneros en Argentina, y estaban hechas de una forma que por ahí no te das, quizás no te das cuenta, o estaban disfrazadas como para que vinieran de afuera porque era lo más popular. Entonces tenías un western escrito por un argentino, como en el caso de Oesterheld, y por ahí si ves un niño de esa época, por ahí no te das cuenta que estaba escrito por un argentino. Pero a partir de Oesterheld lo que empezó a hacer, empezó a apropiarse de esas historias y empezó a incluir muchas perspectivas que eran revolucionarias y que tenían que ver con una mirada más humana de los personajes, con una mirada anticolonial, una mirada mucho más de avanzada y mucho más humana, humanista, que lo que son muchas historietas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y demás. Entonces, la primera obra así importante de Oesterheld es El Sargento Kirk, que el Sargento Kirk era una historia de western, una historia digamos, de vaqueros, pero es un vaquero que termina, ve una matanza que hace su gente, digamos, a los indígenas, y él decide, a los pueblos originarios, o queramos decir, de Estados Unidos, ¿sí? Las poblaciones de Estados Unidos, y él traiciona a la policía, digamos, y se va a vivir con estos pueblos originarios, una especie de Martín Fierro, de cierta forma. Él quería hacer como algo más autóctono, pero no lo dejaron, tenía que hacer western, así que hizo un western que es básicamente un policía desertor que se involucra y que ayuda a los pueblos originarios. Entonces eso es una manera de cambiar las reglas de cómo el imaginario de la historieta se construía en cierta época, y desde adentro, y con historietas súper populares, que realmente todo el mundo las consumía. O sea, realmente fue muy grosso. No fue solamente el autor del Eternauta, sino que las historietas que él hacía eran muy exitosas. Primero está esa primera etapa, después empieza a crear sus propias historietas, funda la editorial Frontera, en la cual salen historietas propias. Ahí en esa etapa está el Eternauta, que ya lo conocemos y que fue sumamente exitoso, que en algún momento vamos a hablar un poco más, pero historia de invasión extraterrestre, viajes en el tiempo, el símbolo después se termina transformando en un símbolo de la lucha por la búsqueda de los desaparecidos, la justicia social en nuestro país y en la memoria, y el hecho de lo que terminó sucediendo con Oesterheld estaba relacionado con eso, pero ya en sí mismo el personaje ya tiene un gran poder simbólico,
y lo hubiera tenido incluso si no hubiera sucedido lo que sucedió, porque ya el personaje en sí mismo tenía una mirada revolucionaria. Está el Eternauta, pero también hay otras obras muy importantes. Por ejemplo, está el Sargento Kirk. Perdón, el Sargento Kirk no, ya lo mencioné. El Ernie Pike, que es el corresponsal de guerra, ¿sí? Ernie Pike era un corresponsal de guerra que las historietas te contaban historias de guerra, pero también el género de historia de guerra era muy popular, existía, pero eran historias de los buenos estadounidenses o europeos contra los malos, algunos de los enemigos que existían en esa época. Entonces, lo que hacía Ernie Pike te contaba historias de guerra, pero en las cuales el enemigo en realidad era la guerra en sí. O sea, eran historias sobre lo terrible de la guerra y no importaba los bandos ni nada, sino lo que pasaba. Y eran historias a veces desgarradoras. Cero político, por suerte. Sí, no. Para nada político, nada. Sí. No, eso de nada, la historieta no es política, esas cosas, bueno, acá no se aplica. Lo interesante de Oesterheld es que como él tiene unas ideas muy claras y es el ejemplo del compromiso por los ideales, de realmente involucrarse en el activismo y en la lucha por los ideales hasta el último momento, y realmente es muy notable y muy remarcable con lo que termina logrando, cómo termina realmente dejando su vida literalmente en sus ideas, y lo que sucede es que vos podés ver a través de su obra cómo se va radicalizando cada vez más. Entonces, los primeros personajes, estas ideas están desde siempre, pero a medida que nos vamos acercando a la década del 70, son cada vez más evidentes. Incluso empieza a reescribir su obra para adaptarla a ideas por ahí más radicalizadas, que expresan también lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, y es súper interesante. Después de esa segunda etapa de Frontera, que es como lo que sería la Edad de Oro, donde están las historietas más importantes, hay muchísimas y todas son muy grosas, y muchas se adelantaron a cosas que se empezaron a hacer afuera, como esto de la mirada de la guerra. Hay un personaje que él hace, Sherlock Time, es como una especie de cierta manera como investigador de lo paranormal, al estilo de Mulder y Scully, o ese tipo de historias que aparecieron después. Eso ya estaba en Oesterheld. Bueno, innovó muchísimo en eso, y esa es como la Edad de Oro, esa etapa de la editorial Frontera. Después se funde, porque también es ya en la década del 60, finales de la década del 60, como principio de la década del 60, ahí hay como un momento de crisis, se funde la editorial y empieza otra etapa, y ahí es cuando ya está más maduro y ya tiene ideas, ya está más vinculado con los movimientos obreros, los movimientos revolucionarios, y esa tercera etapa es la etapa más madura de él, y tiene algunas de las historietas también que han tenido, las anteriores tenían prestigio popular, o sea, tenían mucho éxito y pasaron a la historia. Las que empieza a hacer en ese momento ya, eso es un prestigio ya de la crítica, y han sido de culto. La principal es Mort Cinder. La semana pasada hablamos de los premios Cinder, se llaman así por Mort Cinder, que Mort Cinder es una historia que él hace con Alberto Brecha, que es una historieta súper grosa, es probablemente la mejor historieta de Argentina que se ha hecho, o la más, no sé si la mejor o la más ambiciosa sin duda, o la que tiene un nivel que se puede comparar a grandes obras de la historieta universal. Básicamente, Mort Cinder es la historia de
un anticuario, ¿sí? Un tipo que tiene como una casa de antigüedades, y de pronto se le aparece esta persona, Mort Cinder, que es un hombre que muere y resucita todos los días. O sea, es como ponerle que a la mañana resucita, a la noche se muere, al día siguiente resucita, y así, que es una manera de ser inmortal que es como un poco más dolorosa y más trágica que simplemente ser inmortal, pero básicamente lo que es, el tipo es inmortal, pero una inmortalidad que la sufre, la siente, y eso le permite haber formado parte de muchos sucesos de la historia universal. Entonces te cuenta, es como también, se podría decir, de cuentos, de historias autoconclusivas, pero todas con el mismo personaje, y es una excusa para contar un montón de hechos históricos importantes o diferentes cosas. Es una historieta impecable, aparte el dibujo de Alberto Breccia, que es un maestro total de lo que es el tenebrismo, lo que es el expresionismo, el uso de blanco y negro. Realmente es una historieta del carajo, y es como la más importante probablemente de la obra de Oesterheld y en general, y les recomiendo muchísimo. Está por ahí, se puede conseguir de varias maneras, y seguramente no demasiado caro. Esa es como la obra de Oesterheld, y después hay un montón de cosas más. Es muy prolífico, publicó muchísimo, y después de eso sí ya tenés como ya las obras más militantes. La última etapa de su vida trabajaba para Montoneros, era jefe de prensa, y también durante los últimos años estuvo en la clandestinidad, y muchas de sus últimas obras también son historietas, y son historietas militantes que eran publicadas para periódicos por ahí de Montoneros, de agrupaciones de izquierda, que son obras muy grosas. Hizo la biografía del Che. La biografía del Che también fue después secuestrada. Los originales fueron secuestrados por los militares, después se recuperó, y la biografía de Evita también se llegó a hacer. Iba a seguir haciendo más biografías, pero pasó lo que pasó. Pero esas obras también son muy interesantes, como básicamente todo lo que hizo Oesterheld, así que realmente es muy sorprendente leerlo. Les recomiendo que lo hagan, que cualquier cosa que haya hecho, incluso a veces ves cosas que no son tan conocidas, que están publicadas por ahí, y hasta lo más pedorro que hizo, tenía alguna vueltita, tenía alguna cosa que lo diferenciaba del resto, y además han envejecido bastante bien. Se pueden leer hoy. Te da menos cringe leer una historieta de Oesterheld del 55 que leer una de superhéroes, ponele, de esa época. Porque la manera en la que escribía el tipo, y la manera en la que los dibujantes que trabajaban con él, que eran lo mejor, muchos italianos, dibujantes italianos muy buenos que venían de la guerra y que tenían una gran tradición del dibujo. Bueno, los dibujantes son tan buenos y el guión es tan bueno que realmente sobrevive muy bien el paso del tiempo. Así que les recomiendo mucho que lean a Oesterheld siempre que puedan. Hermoso. Gracias, Mosca. Hermoso. Encantada, yo no sabía que Cinder era por Mort Cinder, y me interesó una banda. Realmente, tipo, yendo a buscarlo. La verdad, si quieren averiguar sobre los premios Cinder, hablamos la semana pasada de eso, así que está en el canal de YouTube en el caso de que quieran ir a verlo. Gracias, Mosca.